un terrorista. No es que sea antipatriota, es que tenemos otro punto de vista. Escuchábamos canción protesta de la gran banda colombiana Aterciopelados, que nos hace una introducción en el programa que tenemos el día de hoy. Un gran saludo para todas las personas que nos están escuchando en una nueva transmisión de la Alianza de Medios Genvi, que incluye a Plus Más Radio, Energía Online y Fusión Radio. Hoy tenemos un programa muy especial porque desde la corporación Ubuntu Territorio y Paz le estamos dando origen e inicio a una nueva plataforma transmedia de comunicación popular llamada Chavari. Y como les comentaba, hemos escogido este nombre de Chavari desde el significado que tiene a partir de las comunidades emberas en Colombia, que significa la reciprocidad, en el sentido de soy porque somos. Y hoy somos porque tenemos a unos muy grandes invitados el día de hoy en nuestro primer programa de Chavari Radio. Y bueno, vamos a presentar en la mesa. Empecemos desde la que está un poquito más alejada de mí. Tenemos a Vivian Charlotte Bernal. Ella es la vicepresidenta del SUTEC y al mismo tiempo coordinadora de derechos humanos de la organización. También tenemos a Luz Helena Ocampo. Ella hace parte como una de las lideresas de Funda Maná. También tenemos a Marlene Zavala, una de las lideresas aquí en el departamento del Quindío de la organización ASMUFARES. Y por último tenemos a Didier Zambrano, uno de los líderes también muy importantes de ASO Guaraní. Vamos a charlar esta hora con ellos, vamos a escuchar sus relatos, vamos a escuchar sus anécdotas porque tienen muy buena información para el día de hoy. Hoy es 9 de abril, estamos en un año más, bueno, en un día más conmemorando la memoria de las miles y millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado colombiano. Y qué mejor que nuestros invitados y nuestras invitadas para construir un poco de esa memoria, de la violencia que de una u otra forma también nos ha afectado aquí en el Quindío, aunque los gobernantes y el sistema hegemónico quieren imponernos que acá en el Quindío no ha pasado nada. Y por eso las tenemos acá, porque en el Quindío sí está pasando. Y desafortunadamente la vulneración de los derechos humanos se está dando en gran medida acá en el departamento del Quindío. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este primer programa de Chavari, plataforma transmedia. No sé con quién quisiera empezar para que le demos la bienvenida y empecemos a charlar un poco de lo que nos compete hoy, 9 de abril, en conmemoración a la memoria en las víctimas. Bueno, está Vivian, está Marlene, está Luz Helena, Didier. ¿Con quién empezamos? Empecemos contigo, Vivian. Vale, muchas gracias a este espacio radial por permitir las voces de las víctimas. Aquí es importante reconocer que hoy es un día de solidaridad, en donde debemos ser resilientes, tener un poco de empatía con esta situación que está sucediendo a nivel nación. Un recrudecimiento de la violencia que estamos viviendo actualmente desde la década de los años 80, yo creo que no vivíamos un tal número de masacres, de desapariciones, de asesinatos, de desplazamientos. Entonces yo creo que es bien importante que hoy nos detengamos a hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo en nuestro país y cómo desde el gobierno nacional de alguna manera se está invisibilizando esta situación. De manera demagógica disfrazamos las palabras y no llamamos a las cosas como son. El tema de asesinatos colectivos no es más que un acto demagógico para no ver la realidad de una masacre que ya estamos también vivenciando en el departamento del Quindío, en donde el fin de semana en Circasia desafortunadamente hubo un hecho de violencia que tiene que llevarnos a analizar qué es lo que está sucediendo en nuestro departamento. Y a nivel región hay un documento muy importante para nosotros que es la alerta temprana 041 de la Defensoría del Pueblo, que no es más sino una radiografía de lo que sucede actualmente y que de manera soterrada se está manejando una situación de microtráfico que está escalonando al narcotráfico, digamos que un nivel de sicariato que también hay que prestarle atención, menores de edad utilizados para
la dispensación de drogas menores de edad utilizadas para la prostitución, una situación que afecta directamente al sector educativo, porque somos nosotros los maestros quienes estamos cercanos a nuestras comunidades educativas y vemos cómo desafortunadamente las poblaciones más vulnerables son las que se ven obligadas a estar inmersas en estas economías ilegales, porque estamos frente a unos gobernantes que la única solución que pretenden es militarizar la zona y no llegar con proyección social. ¿Dónde está la inversión en recreación, en cultura, en deporte, en educación? Es aquí donde tenemos que fortalecer el escenario para evitar que nuestros menores de edad, niños, niñas, jóvenes y adolescentes, sigan viviendo el flagelo de la violencia y del narcotráfico en el sector, porque bien se mencionaba hace poco en un espacio que estuvimos, y es que las personas que están siendo asesinadas e involucradas en estos desafortunados hechos son jóvenes de 20 años, de 25 años o hasta menores. Entonces, un llamado muy especial a toda la comunidad a que encendamos las alertas y protejamos a nuestros menores de edad y visibilicemos la situación de vulneración de derechos que estamos viviendo actualmente. Así es, Vivian. Bueno, ya más adelante continuaremos hablando un poco más en profundidad contigo. Continuemos con la señora Luz Helena Ocampo de Fundamaná, una señora que, bueno, antes de que empezáramos el programa, tuve ya pues el privilegio de charlar un poco con ella, contándome un poco de su historia de vida, sus trabajos en cuanto a la organización social, el movimiento que tiene de mujeres, todo el flagelo que ha sentido por parte de la desidia del mismo Estado. Entonces nos gustaría, Luz Helena, que la gente que nos está escuchando pudiera saber un poquito cuál es tu historia de vida para que empecemos a darle forma a este gran especial. Buenas tardes. Mi nombre es Luz Helena Ocampo, soy la representante legal de la Fundación Supervivientes Maná. Somos 15 familias que nos hemos unido a través de una causa que es nuestros desaparecidos, desaparición forzada, y somos 14 mujeres buscadoras de nuestros desaparecidos y un hombre buscador de su hijo. Esta cifra puede no decir nada, pero una sola vida es suficiente. Cada una de las familias, a partir de nuestros dolores, hemos decidido desde el año 2016, que nos conocimos las 5 mujeres fundadoras, hemos decidido que somos la voz y vamos tras las huellas de nuestros desaparecidos, porque ellos y ellas tienen historias de vida y hicieron diferentes actividades en su vida y son seres amados por cada uno de nosotros, y este dolor ha permitido que andemos juntos desde el año 2016 hasta la fecha. Hemos realizado hasta este momento 4 proyectos, uno que está en este momento que se está ejecutando y 3 más que ya fueron ejecutados. Con el apoyo de ICMP, la Comisión Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que funciona en Holanda, en La Haya, y estamos dispuestas y dispuestos a seguir la lucha por ellos y ellas y a quitar de la invisibilización el fenómeno de la desaparición, porque el Quindío es una zona muy compleja, es considerada, aquí no pasa nada, es turística, esto es el paraíso, pero señoras y señores, sí pasa. Nosotros, de las 15 familias, el 50% de las desapariciones es en el Quindío y el otro 50% son personas que han desplazado de otros lugares. La invitación que les hago es a tomar conciencia de que esto existe, que es una realidad, y no esperar que les pase para entender qué significa la desaparición forzada para una familia y para la sociedad. Muchas gracias, Luz Helena. Ya más que pues a medida que vaya continuando el programa, ya iremos profundizando más un poco en la historia de vida de Luz Helena. Tenemos también a Marlene Zavala de la organización ASMUFARES. A Marlene ya la conocemos desde hace años, en donde hemos compartido
espacios de juntanza, espacios de talleres de comunicación popular, y nos gustaría que todas las personas que nos están escuchando también puedan conocer un poco de la historia de vida de Marlene. Bienvenida, Marlene. Muchas gracias. Entonces, yo procedo del oriente de Caldas, de la vereda Las Amarias. Este es un territorio que tuvo tres confrontaciones por diferentes grupos armados y finalmente la gente tuvo que irse. A los 3 años retornó, pero ya muchas de sus tierras estaban perdidas porque estaban ya pobladas. Yo hoy vengo a hablar en nombre de las mujeres desplazadas, en nombre de las mujeres multiétnicas, porque somos familias asentadas en Armenia, en barrios muy marginados y en asentamientos informales. Mujeres indígenas, afrocampesinas, que generalmente buscan retornar a sus territorios o poder acceder a una tierra para poder tener una vivienda digna, poder hacer realidad sus proyectos económicos y de vida, y poder sobre todo tener protegidos a sus hijos, niños y adolescentes que están en alto riesgo en la ciudad. Hoy también, Día de la Memoria de las Víctimas, no sé, me da nostalgia revisar lo de los acuerdos de paz, especialmente el punto 1, porque siento que es la raíz de toda esta violencia que hemos vivido, sobre todo en el campo, las familias campesinas, pero que no vemos luz. Entonces, en nombre de esa gente campesina en la ciudad, vengo a hablar esperando que se aplique este punto 1. Muchas gracias, Marlene. Y bueno, como último invitado también tenemos a Didier Zambrano, líder de Azoguaraní. Últimamente nos hemos venido también encontrando en diversas circunstancias que hemos venido realizando diversas organizaciones del Quindío para la defensa de los derechos humanos. Bienvenido, Didier, el micrófono es suyo, cuéntenos un poco de su historia. Bueno, un saludo a todos. Hago parte de la Asociación Agroecológica Guaraní. Nacimos en el 2004, ¿no? Y hemos radicado nuestro trabajo fundamentalmente en Calarcá, por el sector de Quebrada Negra y las travesías y la vereda de la Soledad. Nos hemos dedicado a una tarea estratégica que quiero poner aquí sobre la mesa, y la recuperación de las semillas nativas y criollas que tiene el país, como una tarea de fondo, porque somos conscientes de que ha sido a través de la manipulación del hambre una manera de subyugar a los pueblos, ¿no? De la manipulación de los alimentos, de capturarlos, de dañarlos, de quitarles sus propiedades reproductivas. Entonces nos hemos encontrado en la tarea y hoy en día las ponemos al servicio de los amigos, de los campesinos. De hecho, este lunes vamos a estar en Tijao con Mónica Flores, la líder de allá de la zona, que nos dio llevar semillas para un trabajo que tienen allá unos profesores en la vereda de La Palmera, en otros sitios ahí. Entonces estamos en eso. Por ahí tengo pendiente con Marlene, que me la encuentro aquí hoy en una entrega de semillas, de todo nuestro accionar, ¿no? Y cosas que a veces nos van quedando por ahí en el camino. Entonces estamos dedicados a eso. En esa tarea de recorrer el territorio hemos advertido y nos hemos dado cuenta de varias realidades, ¿no? Que es el asesinato que sigue siendo selectivo de campesinos, unos hechos que denunciaban en el 2013, 2014 y que probó otra alerta en el 25 de noviembre del 2015, donde se hablaba de concentración de tierras, fundamentalmente en los municipios de Pijao y Génova. Y en esto que nos hemos encontrado con el trabajo de los muchachos de Marcha Carnaval y de otras personas que se encuentran en el territorio. Hoy en día intentamos hacer conexiones con Ecogeno, con Ecopijao, con la Mesa Ciudadana de Salento. Y digamos que inicialmente es como lo que quiero recalcar, ¿no? El papel de las semillas y ciertos conocimientos de hechos que han venido sucediendo en el territorio. Y planteamos esta mañana una premisa que es urgente que recuperemos todo. Todavía hay una sociedad rural campesina y está en la cordillera del Quindío. Todavía tenemos campesinos, ya que en la buena parte de los municipios del Plan han venido desapareciendo los campesinos. Y la historia del Quindío es esa, una historia de desplazamiento. De hecho, la llegada aquí, yo soy tolimense,
la llegada aquí es eso. Creo que el Quindío es un sitio donde llegó gente desplazada, el desplazamiento sigue, y hoy es una política gubernamental, de gobernador actual, del anterior gobernador, solo que la disfrazan a través de desarrollo industrial o se disfraza a través del desarrollo económico, de la generación de empleo, pero el desplazamiento sigue. Si hace muchos años hubo un copamiento y un desplazamiento para que colombianos se quedaran con la tierra, hoy en día creemos que hay una élite que se ha dedicado a entregar el territorio de las transnacionales. Y es una tarea que se han embarcado. Entonces, esa parte es bueno. Y le quiero entregar hoy oficialmente a la compañera que a la obra de la desaparición forzada, Luz Elena, un listado que logramos encontrar en los anaqueles de las diferentes inspecciones de policía de desaparecidos, un listado de 1.600 desaparecidos en el Quindío registrados, y del año 2008 al 2019. Es una tarea que nos corresponde ahora denunciar, porque aquí ni siquiera se ha reconocido uno. Es un escándalo cuando se habla de uno cuando tenemos la tragedia terrible en el departamento del Quindío. Y ya lo decía Malena, ¿no? Se esconde eso por el negocio del turismo y otros negocios. Entonces, aquí. Y otra cosa que queremos planteo ya finalmente es la tragedia ya digamos ambiental que tiene el departamento, que es un departamento muy frágil, el problema del agua, el agua está en la cordillera y hace mucho rato, 10, 15 años, ha habido contaminación del agua, que es lo que no se quiere reconocer, a pesar de que hay estudios frente a eso, y nos corresponde ya también a las comunidades de la cordillera hacer también nuestros propios estudios, hacer como esa captura con protocolos científicos para poder demostrar que hay un envenenamiento sistemático de las aguas, producto del famoso desarrollo que nos quieren embarcar. Un desarrollo que viene de afuera, no es el desarrollo interno, no es, digamos, las propuestas que deben de nacer desde el territorio, que es la otra tarea en la que estamos, y hablaremos más adelante sobre eso. Así es, Didier, muchas gracias también por sus apreciaciones. Y bueno, les quiero comentar, no solo a ustedes que están acá como invitadas especiales en la mesa, sino también a las personas que nos están escuchando, que uno de los principales objetivos de este espacio de comunicación popular llamado Chavarí es abrirle las voces a las miles, bueno, llamémoslo así, a las tantas personas y diversas personas que tenemos aquí en el departamento del Quindío, en donde profundizan su labor en el tema de la defensa de los derechos humanos, la defensa del territorio, la defensa del buen vivir y todo lo que nos ocupa en la defensa principalmente de la vida aquí en el departamento del Quindío. Ya Vivian, Luz Elena, Marlene y Didier nos van empezando a perfilar un poco en el sentido del trabajo que ellos han venido haciendo durante todos estos últimos años. Pero entonces entremos un poco más en materia, ya hablando de temas específicos. Quiero empezar contigo, Vivian, porque en tu presentación nombraste algo muy importante, algo que tiene que ver con el lenguaje, cómo este sistema hegemónico nos impone un tipo de lenguaje que al mismo tiempo es la misma vulneración a los derechos humanos y también el desconocimiento del contexto, de la memoria viva de las personas que han sufrido el flagelo de la violencia en Colombia. Entonces pasamos de que el gobierno diga que no son masacres, sino que son asesinatos colectivos, perdón. Entonces, y vemos que lo que sucedió hace unos días en Circasia es un fiel reflejo de eso. Pensamos que las noticias de violencia están fuera de nuestro departamento, pero acá lo estamos viviendo en gran medida. Otro tema, las luchas de pequeños o del microtráfico, ¿no? Está más que revelado por las mismas organizaciones que están trabajando con este tema, de que aquí hay un gran emporio del narcotráfico vivo que también hace parte de toda este despelote nacional con respecto al flagelo del narcotráfico. Entonces, coméntanos desde tu punto de vista, ¿cuál puede ser el concepto que se tiene desde el Quindío con respecto al lenguaje que maneja el gobierno y cómo enfrentar ese mismo lenguaje de guerra? Bueno, yo creo que el lenguaje es un lenguaje que se está difundiendo a nivel nacional, no solamente para el departamento del Quindío, queriendo invisibilizar la situación actual. Eso es a nivel nacional,
No en vano también tenemos un ministro de defensa que a los niños que han sido víctimas del conflicto los trata de máquinas de guerra, y así una cantidad de palabras insulsas e irrespetuosas con las víctimas que usan a diario. ¿Cuál sería la solución a esto? La educación, compañeros. Aquí la pedagogía, la educación, el estar atentos a conocer la realidad del país que tenemos es lo que nos puede ayudar. Pero desafortunadamente, cuando desde el magisterio nosotros queremos educar bajo la realidad del país, con pensamiento crítico, reflexivo y analítico, nos llaman de adoctrinadores. No en vano estamos viendo cómo a la docente Sandra Caicedo están adelantando una campaña de desprestigio porque en una de sus clases adelantó un trabajo, un taller, en donde ella hablaba un poco el abordaje de qué son los falsos positivos y adelantaba un ejercicio de análisis de contexto de país. Y bueno, el gobierno de turno y su eje político inició una campaña en donde están atacando directamente a la maestra, en donde hay una cantidad de improperios que están adelantando contra ella, y así mismo junto con otros maestros. Cuando en algún momento nosotros desnudamos eso que está sucediendo en nuestro país, nos llaman de adoctrinadores, nos llaman a relación en las rectorías de nuestras instituciones educativas y nos dicen: profe, cuidado con lo que está diciendo, profe, no aborde ese tema. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué tenemos que tener a nuestros menores de edad imbuidos en una realidad que no es? Es que ellos van a salir de las instituciones educativas. Ellos, cuando lleguen a la universidad, cuando lleguen a su vida laboral, se van a encontrar con la realidad del país que tenemos. Es una realidad que no les ofrece oportunidades de empleo, es una oportunidad, no hay otras oportunidades de emprendimiento en donde ellos puedan salir adelante. Aquí emprender es muy difícil, estudiar es muy difícil. Entonces, ¿cómo les vamos a decir que se preparen para la vida si no les estamos mostrando qué es la vida que toca vivir, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a conocer las realidades del desplazamiento y de la victimización frente a menores de edad, fácilmente nos podemos dar guerra que los niños han crecido en medio del conflicto armado y que muchos de los niños han tenido que ser víctimas de reclutamiento, muchos de ellos víctimas de minas antipersonas, muchos de ellos fusilados en medio de una guerra que no es de ellos. Entonces, ¿qué realidad es la que le vamos a mostrar, cierto? Si no es esa. Hay que ser claros, y en esto hago un paréntesis, frente a lo nefasto que pueda sonar eso que nosotros podemos darle a nuestros estudiantes, que de alguna manera es una educación de contexto y que no nos estamos inventando, porque es que tampoco necesitamos tener 80 años para conocer la historia de nuestro país. No necesitamos vivir en los años 50 para suceder lo que pasó allí. Para eso están los libros y para eso nos formamos y para eso seguimos transmitiendo ese conocimiento a nuestros jóvenes, para que ellos conozcan esa historia, para que hoy, el Día de las Víctimas y de la memoria, hagamos memoria frente a ello, pedagogía, y no se repita esta situación que queremos evitar y que desafortunadamente vemos que se está recrudeciendo y se está como convulsionando la situación de violencia. Entonces, un llamado a todos los compañeros maestros a que redoblemos esfuerzos para educar en ese pensamiento crítico, analítico, reflexivo, visibilizando lo que realmente sucede, mostrándole a nuestros estudiantes con qué se van a confrontar cuando salgan de esa burbujita que es la escuela, porque en algún momento tenemos que salir aquí y ellos tienen que estar preparados para ellos y no caer en la desesperanza pese a todo lo que está sucediendo. Aquí hay jóvenes que valen la pena, niños y niñas que se están formando con ese análisis y con esa capacidad de entender lo que está sucediendo para no repetir la historia. Entonces, por ellos, por esos jóvenes que nos necesitan y por esos niños y niñas que están esperando a que les dejemos un mejor país para vivir, hay que seguir adelante. Así es, Vivian, muchas gracias por tus apreciaciones. Queda más claro que la importancia de la educación y la pedagogía para tratar todos estos temas que lamentablemente el gobierno mismo y el Estado se han encargado de invisibilizar. Bueno, continuemos con Luz Helena. Hablando antes de que empezara el programa, me pareció muy importante la historia de vida de ella, sobre todo con respecto a un concepto que se ha querido cambiar para no de una u otra forma seguir siendo
revictimizadas. Luz Helena me comentaba un término que ellas utilizan, supervivientes. Cuéntanos un poco, Luz Helena, cuál es la importancia de este término. A ver, nosotros inicialmente, cuando iniciamos la organización y el apoyo con ICMP, la Comisión Internacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, nosotros nos llamamos FAMIDESI, Fundación de Familiares Víctimas de Desaparición en Colombia, pero haciendo una reflexión grupal y con dos personas que nos han acompañado muchísimo, pensamos que teníamos la posibilidad de tener otro nombre distinto, pero que represente que somos supervivientes, que somos luchadoras, que nos estigmatiza con la palabra víctimas, pobrecitos, qué horror, o expresiones y exclamaciones insultantes de cierta manera, porque somos víctimas. Entonces le dije a las compañeras, y con la reflexión que había hecho con los dos amigos sobre la posibilidad de darle otro nombre, decidimos que éramos supervivientes porque somos valientes, porque hemos decidido juntarnos, hacer juntanza, hemos decidido crecer juntos, apoyarnos, cuidarnos juntos y luchar juntos en los diferentes procesos que compete a la desaparición forzada de nuestros seres queridos. Luz Helena, no sé si quisieras compartirnos un poco por quién ha sido esta lucha tuya desde hace tantos años. Mi compañero desaparecido fue sindicalista. A razón de esto nos tuvimos que ir, vivimos las diferentes situaciones de desplazamiento inicial. Más o menos hemos tenido 4 desplazamientos y mi compañero Robinson Rendón Londoño, presidente de ANTO del Valle del Cauca, él fue amenazado por las autodefensas del Calima en su época, y a razón de esta situación el mismo gobierno le dio un programa de protección a través del DAS en esa época, y estuvimos en un proceso de protección del gobierno, del Estado, y la situación se fue agravando, y a raíz de la situación de mi compañero nos vimos abocados a tener que emigrar a Canadá, y pues nos tocó vivir el exilio durante 13 años, lo cual fue una tortura para nosotros, porque irse para otro país no es fácil como la gente piensa. Ni estábamos buscando un sueño americano, ni estábamos buscando dinero, estábamos dejando todo lo importante para nosotros, que eran nuestras familias. Lo que hacíamos era importante para nosotros. Mi compañero le dedicó muchísimos años a trabajar por los derechos humanos de los trabajadores, y entonces para nosotros haber vivido el exilio fue terrible. Mi esposo decía, yo estoy castigado, es mi castigo. Él sentía que era un castigo el estar viviendo el exilio, y nunca nos pudimos adaptar a esa nueva situación que nos tocó, y siempre tuvimos el cordón umbilical unido a nuestro Colombia, a nuestras familias y a todas nuestras historias, y por lo cual nosotros hemos decidido regresar en el 2013, y en el 2015 fue la desaparición de mi compañero. A partir de toda esta historia, y que me siento, ustedes dirán qué raro que yo diga esto, pero me he sentido bendecida en la prueba, porque yo he tenido el apoyo de mi familia, el apoyo de la familia de mi esposo, el apoyo de mis amigos del Canadá en exilio, y el apoyo de mis amigos en Colombia. Mi situación, tengo una pensión que me permite sobrevivir, y fui a 2 universidades,
¿Qué quiere decir esto? Que frente a muchas familias que yo he acabado de conocer en este periodo de va a ser 6 años de lo que yo vivo con mi compañero desaparecido, ustedes no se imaginan las situaciones que hemos encontrado, las situaciones que ellos viven, porque en muchos casos los familiares desaparecidos eran los proveedores y quedaron muchas mujeres al frente de unas situaciones terribles de responsabilidades con sus hijos, con su hogar, con sus familias, y fuera de eso tener que cargar el dolor que significa y la ruptura que significa el tener un ser desaparecido en la familia. Esto es lo que ha hecho todo el conjunto de cosas que he narrado, es lo que ha hecho que yo diga y le proponga a las compañeras 5 fundadoras, unámonos, juntas podemos buscar, podemos vivir los procesos para exigir la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición, porque nosotros no queremos que nadie repita nuestras historias, pero que estas historias son reales, son una verdad que la quieren callar, pero es una realidad. Y partamos del Quindío, de que somos simplemente 15 familias del compañero Didier, tiene un listado de 1.600 casos. Por favor, nosotros somos un pequeño ejemplo. Son 1.600 familias que viven lo mismo, que viven la desaparición del ser querido, así sea una sola vida. Tenemos que luchar por ellos, porque si no luchamos, ¿quién más va a decirle a este país la realidad que estamos viviendo? Nosotros hemos sufrido, hemos llorado, y la memoria de nuestros seres queridos, y seguiremos luchando y en pie hasta el final por ellos. Así que la invitación que le hago a la ciudadanía en general es que, señora, señor, compañero, compañera, no espere que le pase para que entienda qué es esto. No espere, o es que tendrá que pasarle a todas las familias colombianas para que entendamos qué significa la desaparición de un ser querido, la desaparición forzada, porque son desapariciones que no queremos. No es que nos desaparezcamos, como decían cuando mi esposo se desapareció, me preguntaban si es que él de pronto se había ido con otra mujer. En la fiscalía me decían, o será que él se quiso ir. O sea, una serie de cosas que, Dios mío, hasta me hicieron sentir que de pronto yo tenía que ver en la desaparición. Uno de los investigadores que me tocó casi que me puso toda una tarde en shock, porque lo que me hacía sentir es que yo estaba mintiendo, o en qué mentira me iba a coger, o a ver si yo tenía que ver que yo estaba vinculada a la desaparición de mi esposo. Fue terrible esa primera experiencia. Fue la primera experiencia que tuve, y imagínense cómo sería que la misma fiscal lo cambió, que me puso a llorar toda una tarde. La misma fiscal me cambió al otro día el investigador, que fui afortunada con el investigador que me tocó, un hombre comprometido porque él llegó a los 3 hombres que tuvieron que ver con la desaparición de mi esposo. Aunque tenemos una verdad mentira, pero tenemos alguna cosa, mientras las familias que tenemos en Fundamaná, ninguna sabe por qué o qué, ni una verdad mentira siquiera, un acercamiento siquiera a la justicia, porque ustedes saben que la impunidad en este país es del 99%, y yo soy del 1%, y es una realidad. Dicho por una fiscal amiga mía, me decía, usted es el 1% que tiene una verdad mentira, mientras que las mayorías de casos no tienen ni siquiera eso, ni siquiera ese 1%. O sea que aquí es la invitación a que hagamos conciencia de que esto es una verdad, que esto es una realidad, que esto no es un cuento que nos lo inventamos, esto es una verdad. Así que, por favor, a la ciudadanía en general, despertemos conciencia de la realidad que vivimos en nuestro país. Vemos las noticias todos los días donde nos muestran los muertos, los lideresas, donde nos muestran toda la realidad, y pareciese que no tuviéramos memoria, pareciese que
que no nos importara. ¿Por qué? Porque es que no me pasa a mí, entonces no me interesa ni me importa. Entonces tenemos que esperar que le pase a nuestros hijos o a nuestras hijas para que despertemos. No, hay que despertar ahora con lo que vivimos en el país. Y eso que las noticias no podemos creer todo lo que nos dicen. Sin embargo, vemos los muertos y simplemente nos hacemos los sordos, los que no oímos, los que nada pasa. Entonces es una invitación al despertar que hago a la ciudadanía en general. Así es, Luz Helena, muchas gracias por su historia de vida, que este programa sirva también como homenaje a la memoria de Robinson y también como homenaje al gran trabajo y esfuerzo que usted ha hecho durante estos últimos años. Continuamos con Marlene Zavala, un tema muy importante también para agregarle a todo lo que nos compete para este 9 de abril, es el tema de las tierras, el acceso a tierras. Y un trabajo muy interesante que ha hecho Marlene durante los últimos años con el tema también de las viviendas, a las personas que han sido vulneradas en sus derechos. Cuéntanos, Marlene, cómo ha sido parte de este proceso tuyo para el acceso a las tierras. Bueno, las tierras aún no hemos accedido, inclusive hemos perdido las que teníamos. Pero este proceso que lo encontré en el camino por casualidad en una visita a uno de mis familiares y me di cuenta de toda la situación en el sitio donde estaba viviendo, como que no la comprendía al comienzo. En un asentamiento no entendía por qué mi papá, mi familia vivían en un asentamiento si éramos dueños de 6 fincas. O sea, eso cuando yo llegué, yo salí muy a los 16 años, tuve que salir del territorio por la mano negra, que lo reconocí quiénes eran. Tuve que salir del territorio y cuando volví a los 6 años vi que ya las tierras ya no eran y vi la situación de mi familia. En este lugar empecé a ver la situación muy crítica económica, pero también de salud de mi papá, que después de 3 meses de salir de las fincas entró en una depresión y le dio un derrame cerebral y quedó paralizado. Empiezo a conocer muchísimas otras familias que se tenían inclusive miedo entre ellas, porque todas son venidas de diferentes territorios, y me doy cuenta que tienen una condición de desplazamiento. Yo no entendía esto de ley de víctimas ni de víctimas, no entendía nada de eso. Fue un amigo de mi pueblo que me dice: Marlene, hay una ley que es 1448, debe profundizarla porque ustedes han sido las víctimas y por eso salió esa ley. Y yo empecé a leerla y me di cuenta que prácticamente todo eso se había cometido contra estas familias que viven en los asentamientos, y es ahí donde decidimos juntarnos con unas mujeres y formar ASMUFARE, que es una asociación de mujeres multiétnicas que nuestro objetivo principal es acceder a la tierra o poder retornar a nuestros territorios para continuar nuestros proyectos de vida, sobre todo brindarles seguridad a nuestros jóvenes y niños. En esta lucha hemos conocido mucha normativa, hay cantidad de normativa y leyes que favorecen esto. Partiendo desde los acuerdos, partiendo desde la ley 1448, partiendo desde la ley que se han inventado para la mujer rural, hay mucha normativa, hay mucho presupuesto, también nos hemos dado cuenta, pero la realidad de esta población es totalmente diferente a lo que dicen estos programas de política pública. A esta población les llega prácticamente las capacitaciones, a donde asisten muchas veces, donde formulan sus proyectos, en donde se toman las fotos, firman, pero nunca hemos podido ejecutar estos proyectos. Nunca hemos sabido qué se hace tampoco con este presupuesto. Algunas veces, a algunas compañeras les ha sucedido peor, les han entregado una tierra que les ha comprado el gobierno por 2.600 millones, costosísima, les han dado unos proyectos, 5 proyectos, pero está todo en el banco porque les dicen que esa tierra es de protección ambiental, que es de ley segunda y que no pueden ni vivir ni ejecutar los proyectos, más sin embargo esto lo muestra el gobierno como que lo han hecho. Entonces,
o sea, yo como almufare me siento a veces un poco cansada, agotada, y las mujeres se sienten como desilusionadas porque aún no nos han dado una tierra y no hemos podido ejecutar los proyectos. Pero cuando vemos estas organizaciones que inclusive en las tierras que les han dado las han vuelto a desplazar, como por tercera o cuarta o quinta vez, o cuando vemos algunas mujeres que les han entregado estas tierras y no pueden ir ni a vivir allí, esto nos parece, pues, la verdad, como desmotivador, pero a la vez nos hace un llamado a la articulación, a que las instituciones se articulen, pero a que la población se organice y realmente visibilice sus realidades, realmente conozcan las normativas, sus derechos, y se organicen en juntura o juntanza o nos apoyemos para realmente poder sobrevivir a todo este conflicto que yo creo que no es pasado, que actualmente se siguen viviendo en nuestros territorios, nuestras tierras. Por ejemplo, este año la vendieron por quinta vez y ya se empezó a construir la tercera hidroeléctrica. Sí, Marlene, destacado trabajo que han hecho desde Asmufares, valiosas mujeres aquí en el departamento del Quindío, también en interacción y conocimiento pues, con otros procesos alrededor del país. Muy valioso el tema de la lucha, esa lucha por las tierras que tanto se ejerce aquí en Colombia por parte de comunidades muy diversas. Y bueno, continuamos con Didier Zambrano. Él nos comentaba ahora hace un poco el tema de la agroecología, el trabajo desde la agroecología, el trabajo desde las semillas, el trabajo también de lo que se ha hecho para la defensa del territorio. Cuéntenos, Didier, en profundidad cómo ha sido este trabajo para la defensa del territorio en el departamento del Quindío. Bueno, a ver, nosotros en el 2004 somos un grupo nos llamamos una especie de neocampesinos, aunque por heredad nuestros padres y abuelos pues, fueron del campo. De hecho, mi madre y mi padre fueron desplazados, fueron víctimas de la violencia en el año 48 en el Líbano, Tolima. Eso ha hecho que nos juntamos en 2004 varios muchachos de aquí de la ciudad, casi todos tenían esa herencia campesina y nos volvimos, digamos, al campo. Nos casamos un poco de nos metimos al campo. Y cuando concedimos la Asociación Agroecológica Guajira con ese carácter, digamos, de recuperar lo que tenemos. Aunque un tiempo nos metimos mucho en la piscicultura y fuimos reconocidos como piscicultores, pero nuestra esencia era esa. Entonces sí llevamos ya hace unos 8 años vinculados ya en una tierra que hoy es de propiedad del municipio de Calarcá. De hecho, estamos en momentos en una discusión con el Consejo Municipal y con la alcaldía para acceder, digamos, ya a un título sobre lo que hemos hecho allí. Nosotros partimos de varios preceptos, ¿no? Y es la tarea urgente que tiene el campesino de volver a tener sus semillas. Uno de los grandes views que tiene el campesino dejó de andar sin semillas. Porque hubo un momento en la historia del país en que las semillas le fueron arrebatadas, porque ya las podía conseguir en el almacén del Comité de Cafeteros. Dice que semillas certificadas, pero vienen acompañadas de un gran paquete de químicos, un paquete tecnológico que implica agrotóxicos, que están acabando con la tierra y envenenando plantas. Entonces, otro de los grandes views que tiene el Quindío es el envenenamiento por tierra. Y parte del problema de los cafeteros en el Quindío, en el país, es que producen a través de agrotóxicos. Entonces los cafeteros podrán hacer todos los paros que quieran y si no cambian el modelo de producción seguirán pidiendo subsidios. Esa es una discusión que yo le planteo a los amigos cafeteros. Entonces la agroecología parte de que el campesino tiene que volver a recuperar costumbres que eran de nuestros abuelos, ¿no? Es que en la finca uno tiene todo para sacar la finca adelante. Entonces hemos planteado de que una tarea urgente que tiene el movimiento campesino colombiano es retomar las semillas, controlarlas y también controlar los ahorros. Si nosotros queremos más que una marcha y que un paro, aunque no estoy diciendo que no son buenos ni son urgentes los paros agrarios, los paros tienen que ir acompañados del control de las semillas y de los ahorros orgánicos. El día que el campesino colombiano vuelve a la recupere, ese día cambiamos la historia del país. Es una concepción que nosotros hemos aprendido. ¿Sí? Colombia tiene más de 35.000 variedades de frijoles. Las encuestas no hayan Palmira, en el Sierra, allá, fosilizadas, allá en cuadritos, en unos marquitos ahí. Así como el turismo de aquí, ¿no? Que es un turismo fósil. Aquí, venga, mira que aquí quedaba la máquina, aquí quedaba esto, bueno, eso es lo que se vende
lamentablemente en una de las formas del turismo. Entonces nosotros le trabajamos mucho a eso y nos hemos dado la tarea también de propagarlas. Tenemos problemas porque andar con semillas nativas ellos da de 4 a 8 años de plazo. Tenerlas y propagarlas, es que porque no tenemos la certificación, nosotros las propagamos. La mejor manera de defenderlas es propagarlas y tenerlas. Entonces nosotros le hemos entregado a amigos de Salento, no hay municipios que no estén, digamos, las semillas, y en eso nos hemos encontrado con otros muchachos, con la red de custodios de semillas, que hacen algo parecido. Nosotros nos pusimos una tarea, ¿no? Y es volvernos aquí en el Quindío la mayor casa de semillas o la mayor reserva comunitaria de semillas, ahí en Calarcá, por Quebra Negra, en la finca La Romelia, una finca, se conoce con el mote de la finca del hospital, porque alguna vez fue el hospital de Calarcá. Estamos ahí, nos visita mucha gente, muchos estudiantes, y estamos intentando volverla muy, esa es tarea que tenemos, de mostrarle al campesino que en un pedazo de tierra bien diversificado es mucho más rentable que el campesino, que los monocultivos. Uno puede tener un cultivo orgánico, ¿sí? Pero si es monocultivo ya está perdido, ¿sí? Entonces creemos que hay que tener la diversidad, ¿sí? Quien tiene diversidad tiene de todo. Esa es la tarea en la que estamos, y de hecho estos días estamos dándole muy duro. La pandemia nos obliga un poco también a encerrarnos allá, digamos, porque a veces yo le dedico mucho tiempo a cosas y a salir y de pronto hacer denuncias y cosas, pero también va descuidando uno allá. Entonces hemos aprendido que es necesario tener la tierra. Cuando uno va a ciertos sitios campesinos y lo miran a uno con el vestido así como de ciudad, a uno con un vestido de técnico, no falta que lo saluda a uno para mirar si uno tiene callitos en las manos. Entonces también hemos permitido ese ejercicio, llegar a la gente, ¿no? Y hemos persistido, ya más, en 2014 tenemos ya 17 años de existencia, siempre digamos en la zona de Quebra Negra. Y eso nos ha permitido conectarnos con Mediacara Córdoba, con Las Travesías, con Carnicero, con muchos sectores, ¿no? Digamos, esa es como la tarea. Pero también a través de las semillas, y es tarea de que el campesino las mire y las encuentre, las coma, porque tenemos libros, ¿cierto? Muchos campesinos hoy en día va al SENA y va a cualquier gobierno, cualquier programa del gobierno a entregar semillas para recuperar las huertas. Semillas no nacen, porque tienen mucho, para conservarlas le echan mucho veneno y encerradas en un paquete de 1 o 2 años, pues ellas no van a germinar. Entonces estamos recuperando semillas nativas también de huertas. Ahí estamos en un convenio con los compañeros de Río Sucio, Caldas, que han logrado allá un trabajo grandísimo, ya tienen semillas, todo lo que uno quiera. Entonces digamos que este país es rico, no hay ninguna razón, y es un atrevimiento que yo digo, para que haya un campesino que aguante hambre. El problema es que ese campesino ya le metieron en su cabeza de que si no es con químicos no funciona. Entonces están endeudados, se va a volver un ciclo vicioso. Ya tenemos una red de campesinos vecinos que han entendido que hay que recuperar los jabones orgánicos. Bueno, muchos platanales alrededor de esto se están quedando, se están acabando. Nosotros vamos, con lo nuestro, estamos construyendo suelo. La agroecología construye suelos, construye aire, construye esa otra construcción. Y eso con el campesino es ahí con él al pie. El campesino no le come a uno mucho cuento ahí porque el campesino ha sido golpeado desde mucho rato. Y en eso, insisto yo, por trasegar, pues nos hemos dado cuenta de otras cosas. Tenemos también lecturas del territorio y nos hemos atrevido a acompañarlo. Hay cosas que a veces nos han puesto en riesgo, pero de cuando logramos, bueno, y hemos también sabido como dónde colocar la denuncia para que las cosas se hagan. Hoy tenemos un empeño, y se lo digo aquí a Lucelena, es hacer la bulla de los 1.600 y pico desaparecidos de un solo periodo, 2008-2019. Y si vamos a mirar la historia del país, y lo digo aquí, ¿cierto? Yo conozco mucho el problema de la víctima. Cuando uno le matan el hijo y el hijo aparece, listo. Está el dolor y por qué lo mataron. Pero cuando la persona le desaparece a la familia, y más se sabe de ella, el dolor es terrible. Y aquí en el país se esconde ese fenómeno. El dolor de los desaparecidos es más duro que el de la persona que le maten, pues lo que se lo pasa por los hijos. Y me atrevo a decir que hay más desaparecidos que falsos positivos y que la gente que han matado. ¿Sí? Son mucho más los desaparecidos. Porque hay una política de exterminio, de enterrarlos, de quemarlos, de tirarlos a los ríos. El mismo Mancuso ha hablado de los famosos hornos crematorios. Entonces la tragedia de este país es terrible. Y uno que en el Quindío se tapa. Cuando Lucelena la conocimos, ella hablaba de ese caso, eso era una cosa terrible, pero que
ahí tenemos un trabajo enorme, de hecho, para la mesa departamental de Derechos Humanos, cómo visibilizar ahora los desaparecidos, que implican, lo digo así de frente, a los pasos positivos de una tragedia, digamos que es terrible. Y ha sido como una manera de robar la tierra en el país, ¿sí? Y desaparecer la gente, y desaparecer los herederos. Cuando se descubran los herederos del ubérrimo, por ejemplo, el ubérrimo, antes de ser ubérrimo eran muchas fincas, por eso la verdad duele y la verdad asusta. Pero uno piensa que desde ahí, ¿no? desde eso uno empieza a darse cuenta. Uno encuentra en Quebrada Negra, que termino con eso, en Quebrada Negra, familias que están ahí todavía, de muchos años, que les tocó vivir la referencia. Incluso ahí tenemos todavía el heredero de uno de los muchachos que, con Manuel Marulanda, hoy ya es un adulto de 80, uno de los muchachos que con su papá fueron fundadores de las FARC. Es una cosa curiosa, ¿no? Aquí en el Quindío no está el Quindío como de los municipios, de los departamentos donde se habla de, donde se hubiese quedado como uno de los priorizados en el tema de violencia, cuando aquí nació uno de los hombres que fundó la guerrilla y nació el otro que firma el acuerdo, ¿no? Son extra, bueno, y si usted mira otros partidos y otros movimientos y otros grupos guerrilleros, el Quindío le ha puesto cuadros a, ¿cierto? Como también poetas y como también de todo, ¿cierto? El Quindío, aquí digamos que el Quindío vale la pena. Y llamo la atención en lo siguiente, ¿no? Si es posible, ya lo dijo Marlene ahora, que la juntanza, ¿cierto? Tenemos una tarea enorme. Yo creo que tenemos la información suficiente para hacerle propuestas al departamento. No podemos seguir esperando que los corruptos nos sigan planeando, es difícil. O sea, un departamento no se planea con la corrupción, nos toca desde adentro del territorio general esa propuesta. Hoy se lo dijimos a los diputados, nos estamos construyendo un programa agrario. No dijimos programa de gobierno, pero en el fondo que pues, tenemos que hacer ya un gobierno y tenemos que prepararnos para el gobierno porque no es posible con las autoridades actuales porque hacen parte del fenómeno, ¿cierto? Ahí sé que tienen líos algunos funcionarios que hacen esfuerzos por conseguir recursos para los campesinos, para los cafeteros, etc. Y harta para ti que se han ido con esos días. Ahí tienen mil pesos para vías, ahí tienen más de 20.000 pesos para cafés especiales aquí en el departamento. Pero no ha trabajado la cosa secretaria de Agricultura, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una empresa dedicada a vender el territorio. Se lo decía ahora a Charlotte, con aparatos en mano. Si somos oficiosos en lo que pasó esta semana en Salento, habían guías ahí mostrándole a empresarios extranjeros que vienen como turistas, mostrándole el territorio. Con geografía, esta finca se vende, esta para esto, y mire para la gente que viene a mirar. O sea, es un negocio que hay personajes dedicados a eso. Lamentablemente hay una mujer que se ha movido aquí, la van moviendo ahí, que tiene digamos, información. Entonces, eso es lo que se está dando. Y el trabajo que hacemos de agroecología nos permitió ver eso, porque el trabajo de agroecología nos obliga a eso, a mirar de todo el entorno. Didier, muchas gracias por sus apreciaciones, gran trabajo en la defensa del territorio. Recordarles a ustedes y a las personas que nos están escuchando que las semillas también tienen memoria y yo a ustedes los veo acá como parte de esa semilla de memoria que han hecho por la defensa de la vida y del territorio. Bueno, el tiempo en radio desafortunadamente es muy corto para este tema pues tan importante, pero yo sé que próximamente podremos hablar más específicamente y más profundamente de estos temas por los cuales hemos venido trabajando. Un agradecimiento para Vivian, muchas gracias por participar de este espacio. Una breve reflexión en 5 segunditos. Bueno, agradecer a ustedes también este escenario porque es importante ser multiplicadores de la información, no quedarnos con eso que estamos llegando, y la invitación especial a todos es a que nos unamos, y hoy es un escenario oportuno. Vamos a estar a las 2 de la tarde en la plazoleta de la Asamblea Municipal en un acto político-cultural donde le vamos a dar la voz a las víctimas para que ellas nos den a conocer qué es lo que está sucediendo. Ellas y sus familias merecen ser escuchadas, ese legado merece ser dado a conocer. Entonces, bienvenidos siempre a este y a todos los otros procesos que estamos adelantando porque no paramos. Muchas gracias, Vivian. Luz Helena, 5 segunditos de reflexión ya para ir terminando. Bueno, solo quiero contarles que es posible unirnos alrededor de una causa, como son nuestros desaparecidos. Nosotros somos un ejemplo
y hemos hecho logros con el objetivo de llevar nuestros casos hasta la unidad de búsqueda, porque el objetivo principal de nosotros es encontrarnos a ellos y a ellas. La reflexión final, ciudadanos, señoras y señores, es que no esperemos que nos pase para entender qué significa perder a un ser querido en un fenómeno tan doloroso como es la desaparición forzada. Muchas gracias, Luzlena. Marlene, tu reflexión. Yo creo que hay como unas herramientas en el acuerdo de paz, hay unas normativas, una política pública y hay un presupuesto de cooperación para resolver esto del conflicto y una paz verdadera. Sí. Pero yo pienso que la verdadera solución es solo voluntad política para que aflojen la tierra y para que las gentes puedan estar en sus territorios tranquilos y los que están en la ciudad corriendo altos riesgos y siendo estigmatizados por las autoridades puedan retornar a sus territorios y tener paz y dedicarse a sus proyectos de vida. Es aplicar de verdad toda la normativa, las herramientas que hay. No hay que crear nada nuevo, lo único es darle cumplimiento a lo que ya se acordó. Así es, Marlene, muchas gracias. Didier, para terminar también muy breve. Bueno, una invitación a que encuentros que sigamos haciendo, vamos a tener que ir a conocer procesos que están andando. Cada vez que nos encontremos, vamos donde Marlene, vamos donde el de Elena. Bueno. Y quiero aquí hacer una felicitación al sindicato de los educadores que en los últimos años han venido asumiendo una tarea de encontrarse con toda la sociedad civil del departamento. Les ha puesto, digamos, un elemento cohesionador y nos han ofrecido que es el espacio de Parlamento, que también es bueno a su salvador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, a las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo en una transmisión de Facebook Live desde la Corporación Ubuntu Territorio y Paz, por participar de este lanzamiento oficial de Chavarrí, plataforma transmedia de comunicación popular. Agradecimientos a Joan Felipe López, que nos está ayudando con la transmisión en vivo, a Marcela Mejía, que próximamente estaremos exponiendo un trabajo de ella sobre los saberes populares campesinos en el proceso de transición del campo a la ciudad. Muchas gracias a Valentina Martínez, que nos acompañó aquí en el máster, y quien les habla, Luis Restrepo Aristizábal. Nos estaremos encontrando en una próxima transmisión de Chavarrí, plataforma de comunicación popular. Chao, chao.